Hola y bienvenidos a nuestro taller de antropología lingüística. En los dos videos de hoy vamos a trabajar con lo visto en nuestras últimas clases. Los contenidos de la primera parte son la antropología lingüística y sus tres paradigmas principales, haciendo hincapié en la etnografía del habla, sus unidades de análisis y sus características. En la segunda parte, que pueden ver en nuestro siguiente video, vamos a centrarnos en la relación entre lengua y dialecto y en algunos conceptos básicos de sociolingüística, como variedad, registro, comunidad de habla y los distintos tipos de multilingüismo, entre otros. Muy bien, empecemos con el tema de hoy, la antropología lingüística. Este amplio campo multidisciplinar recibe diversos nombres, como antropología lingüística, lingüística antropológica, sociolingüística o etnolingüística, dependiendo de su enfoque y en qué aspectos de la lengua y la sociedad hace énfasis. Pero, por otro lado, muchas veces los términos son intercambiables. Existen tres paradigmas disciplinares según los cuales cambian los enfoques y metodologías de estudio. El primer paradigma, desde comienzos del siglo XX hasta 1960 aproximadamente, el segundo paradigma desde la década de 1960 a la de 1980, y el tercer paradigma, que va desde 1980 en adelante. El primer paradigma se caracteriza por una documentación, descripción y clasificación de las lenguas indígenas del continente americano como parte de una antropología de salvataje. Además, la lengua es comprendida como un sistema formal y arbitrario concebido como ventana al pensamiento, y su análisis se centra en el código, en la gramática y en el léxico. Además, se posiciona en un relativismo lingüístico, especialmente en el trabajo del investigador Franz Boas. El relativismo lingüístico quiere decir que, al momento de ejercer comparaciones, ninguna lengua es mejor o peor que otra. Un ejemplo sería afirmar que el guaraní y sus hablantes no son inherentemente inferiores al castellano y sus hablantes, ya que ambas lenguas son igual de valiosas en tanto lenguas. El segundo paradigma es el de la etnografía del habla, sobre el cual vamos a detenernos un poco más adelante. Se caracteriza por el estudio de la lengua entre hablantes, es decir, en las interacciones situadas y en actividades diversas. El foco está en el habla, en las comunidades de habla y las redes sociales o el multilingüismo. Tiene mucho interés por la diversidad, la heterogeneidad y el contacto de lenguas. Un ejemplo de un caso de interés sería el de una persona que habla la lengua estándar en una situación y en otra se comunica con otra variedad o con otra lengua. El tercer paradigma se caracteriza por el estudio de prácticas lingüísticas para documentar y analizar la reproducción y transformación de personas, instituciones y comunidades en diferentes tiempos y espacios. La lengua es entendida como un producto interaccional cargado de valores indexales, incluidos los ideológicos y recursos para acceder a los problemas sociales. También se interesa por las prácticas lingüísticas, la concepción de la noción de persona, sujeto y de identidad. Un ejemplo de un caso de interés sería el del lenguaje inclusivo. Estos enfoques no son necesariamente excluyentes entre sí, y de hecho muchas veces son complementarios. Pero volviendo a la etnografía del habla, su modelo tiene unidades de análisis que representan diferentes contextos de comunicación de distinto alcance y que se incluyen unos dentro de los otros. Veámoslas. Tenemos la comunidad de habla, la situación comunicativa, el evento comunicativo y finalmente el acto de habla. La comunidad de habla es la unidad social o contexto más amplio que incluye distintas variedades lingüísticas y en el que se estudia una lengua. Implica el compartir reglas de reproducción e interpretación del habla, sentimientos de pertenencia o inclusión social y tener las mismas convenciones comunicativas de acuerdo a las relaciones sociales. La situación comunicativa es el marco contextual y global en el que tienen lugar los otros dos niveles, como por ejemplo un ritual, una cacería, una fiesta o una clase. Está marcado por el habla o por su ausencia. El evento comunicativo es una actividad comunicativa regida por normas convencionales del habla, como por ejemplo una conversación, entrevista o llamada telefónica. Finalmente, el acto de habla es la unidad mínima del evento de habla y la emisión de un enunciado para llevar a cabo un fin determinado, una pregunta, una invitación, una amenaza, entre otras. Ahora bien, el evento de habla puede a su vez ser analizado a partir de sus componentes. A este modelo se le conoce como speaking por sus siglas en inglés de settings, participants, ends, act sequence, key, instruments, norms, and genres.
Si bien este modelo no es tan popular como antes en el ámbito académico, puede resultar muy útil para sistematizar el proceso de comprender conversaciones en una lengua que no conocemos o que estamos aprendiendo a partir de lo que conocemos del contexto comunicativo. ¿Cuántas veces tuvieron que interpretar el contexto de un intercambio comunicativo para entender lo que se decía? La próxima vez que lo hagan o se encuentren con una frase idiomática que no conocen, intenten analizar la comunicación a partir de estos componentes. Los componentes del evento de habla son los siguientes: la situación o escenario, que es el tiempo, lugar, circunstancias físicas y psicológicas de este evento; los participantes, que pueden ser emisores, receptores, fuente o audiencia del mensaje y que orientan la forma y el diseño del contenido del mismo; o los propósitos, que pueden ser propósitos resultados o propósitos metas. Los primeros son socialmente reconocidos y esperados, son convencionales, mientras que los últimos son individuales. También tenemos la act sequence o secuencia, que considera la forma lexical y el contenido tópico del mensaje. La clave o tono es la manera en la que se realiza un acto de habla. Es significativa cuando entra en conflicto con el contenido manifiesto de un acto de habla y se superpone a este, por ejemplo, en la ironía. Los instrumentos o canales incluyen tanto las formas de transmisión del habla como las formas del habla en sí, que incluyen los registros, variedades y dialectos que puede ésta tener. Las normas de interacción e interpretación del habla son específicas y están vinculadas con las relaciones sociales de la comunidad. Y por último, los géneros del habla, que son reconocibles a partir de características formales establecidas. Tienen las formas de un poema, un mito, un acertijo o una comunicación editorial, entre otros ejemplos. Este video se realizó gracias al material teórico procedente de estas fuentes bibliográficas. Se las recomendamos para una lectura más a fondo de los temas que vimos hoy. Desde Recrearte Baires les decimos muchas gracias por ver nuestro video. Si les gustó y les interesaría ver con qué más estamos trabajando, por favor suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!